Capítulo 2. Delitos de violencia contra las mujeres. Artículo 83. Modificaciones al Código Penal. Se modifican los artículos 246, 254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y 313 del Código Penal, los cuales quedarán redactados con el siguiente texto. Artículo 246. Substracción de un menor o incapaz. Quien substrajere a un menor de 16 años, 16, o a un incapaz, de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y el que retuviere al menor contra su voluntad, será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años. La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de 16 años y no mediare consentimiento de su parte. La pena será agravada en el doble si el delito es cometido por uno de los progenitores con el objeto de ejercer contra el otro cualquier tipo de coacción. Artículo 254. Homicidio por emoción violenta. Quien matare a otra u otro en estado de emoción violenta excusable, será sancionada, con reclusión de 2 a 8 años. Este tipo penal no procederá en caso de feminicidio. Artículo 256. Homicidio-suicidio. La persona que instigare a otra al suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de 2 a 6 años. Si con motivo de la tentativa se produjeren lesiones, la sanción de reclusión será de 1 a 5 años. Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en el doble suicidio, se impondrá al sobreviviente la pena de reclusión de 2 a 6 años. Cuando una persona cometa suicidio como consecuencia de una situación de violencia, la agresora o agresor será sancionado con privación de libertad de 10 años. Si la víctima del delito en cualquiera de los casos del presente artículo resultare ser niña, niño o adolescente, la pena será agravada en 2/3. Artículo 267 bis. Aborto forzado. Quien mediante violencia física, psicológica o sexual contra la mujer le causare un aborto, será sancionado con reclusión de 4 a 8 años. Artículo 270. Lesiones gravísimas. Se sancionará con privación de libertad de 5 a 12 años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias. 1. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple. 2. Daño psicológico o psiquiátrico permanente. 3. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un miembro, de un órgano o de una función. 4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de 90 días. 5. Marca indeleble o deformación permanente en cualquier parte del cuerpo. 6. Peligro inminente de perder la vida. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente, la pena será agravada en 2/3 tanto en el mínimo como en el máximo. Artículo 271. Lesiones graves y leves. Se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de 15 hasta 90 días. Si la incapacidad fuere hasta de 14 días, se impondrá al autor sanción de trabajos comunitarios de 1 a 3 años y cumplimiento de instrucciones que la jueza o el juez determine. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente, la pena será agravada en 2/3 tanto en el mínimo como en el máximo. Artículo 272. Agravante.
En los casos de los artículos 267 bis, 270 y 271, la sanción será agravada en un tercio del máximo o mínimo, cuando mediaren las circunstancias enumeradas en el artículo 252, exceptuando la prevista en el numeral 1. Artículo 308. Violación. Se sancionará con privación de libertad de 15 a 20 años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos, y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir. Artículo 308 bis. Violación de infante, niña, niño o adolescente. Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de 14 años, será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. En caso que se evidenciare alguna de las agravantes dispuestas en el artículo 310 del Código Penal, y la pena alcanzara 30 años, la pena será sin derecho a indulto. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años entre ambos y no se haya cometido violencia o intimidación. Artículo 310. Agravante. La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, con 5 años cuando a. Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 270 y 271 de este Código. B. El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes. C. En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas. D. El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia. E. En la comisión del hecho se utilizaren armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte de la víctima. F. El autor fuese cónyuge, conviviente, o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad. G. El autor estuviera encargado de la educación de la víctima, o si ésta se encontrara en situación de dependencia respecto a éste. H. El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes. Y la víctima tuviera algún grado de discapacidad. J. Si la víctima es mayor de 60 años. K. Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho se produce el embarazo. Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio o asesinato. Artículo 312. Abuso sexual. Cuando en las mismas circunstancias y por los medios señalados en los artículos 308 y 308, bis se realizaran actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, la pena será de 6 a 10 años de privación de libertad. Se aplicarán las agravantes previstas en el artículo 310, y si la víctima es niña, niño o adolescente, la pena privativa de libertad será de 10 a 15 años. Artículo 313. Rapto. Quien con fines lascivos y mediante violencia, amenazas graves o engaños, sustrajere o retuviere a una persona, será sancionada con privación de libertad de 4 a 8 años. La pena será agravada en un tercio tanto en el mínimo como en el máximo, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente. Artículo 84. Nuevos tipos penales. Se incorpora al Código Penal los artículos 154 bis, 252 bis, 271 bis, 272 bis, 312 bis, 312 ter, 312 quater, bajo el siguiente texto. Artículo 154 bis.
Incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. La servidora o servidor público que mediante acción u omisión en ejercicio de una función pública propicie la impunidad u obstaculicen la investigación de delito de violencia contra las mujeres, recibirá sanción alternativa de trabajos comunitarios de 90 días a 120 días e inhabilitación de 1 a 4 años para el ejercicio de la función pública. Artículo 252 bis. Feminicidio. Se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. 3. Por estar la víctima en situación de embarazo. 4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, laboral o de compañerismo. 5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad. 6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor. 7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad sexual. 8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas. 9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. Artículo 271 bis. Esterilización forzada. La persona que prive a otra de su función reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e informado, o de su representante legal en caso de persona con discapacidad intelectual severa, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 12 años. La pena será agravada en 1/3 cuando el delito sea cometido contra una mujer menor de edad o, aprovechando su condición de discapacidad, o cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 252. Si el delito se cometiera como parte del delito de genocidio perpetrado con la intención de destruir total, parcialmente a un grupo nacional, social, pueblo indígena originario campesino o grupo religioso como tal, adoptando para ello medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, se aplicará la pena de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Artículo 272 bis. Violencia familiar o doméstica. Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente artículo, incurrirá en pena de reclusión de 2 a 4 años, siempre que no constituya otro delito. 1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin convivencia. 3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el 4º grado. 4. La persona que estuviera encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía correspondiente. Artículo 312 bis. Actos sexuales abusivos. Se sancionará con privación de libertad de 4 a 6 años a la persona que durante la relación sexual consentida obligue a su pareja o cónyuge a soportar actos de violencia física y humillación. La pena se agravará en 1/3 cuando el autor obligue a su cónyuge, conviviente o pareja sexual a tener relaciones sexuales con terceras personas. Artículo 312 ter. Padecimientos sexuales. Será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 años,
quien en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población o grupo humano, incurra en las siguientes acciones. 1. Someta a una o más personas a violación o cualquier forma de abuso sexual, humillaciones y ultrajes sexuales. 2. Someta a una o más personas a prostitución forzada. 3. Mantenga confinada a una mujer a la que se haya embarazado por la fuerza con la intención de influir en la composición étnica de una población. Artículo 312 Wetter. Acoso sexual. 1. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada con privación de libertad de 4 a 8 años. 2. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en 1/3. Artículo 85. Delitos contra la familia. Se modifica el título 7 del Código Penal, Delitos contra la familia, incorporando el capítulo 3 denominado Delitos de violencia económica y patrimonial. Artículo 250 bis. Violencia económica. Será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 4 años, la persona que incurra en alguna de las siguientes conductas. A. Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico de la mujer. B. Destruya u oculte documentos justificativos de dominio, de identificación personal, títulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo de la mujer que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales. C. Restrinja o suprima el cumplimiento de sus obligaciones económicas familiares que pongan en riesgo el bienestar de su cónyuge, hijas e hijos, como medio para someter la voluntad de la mujer. D. Controle los ingresos o flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar mediante violencia psicológica, sexual o física. E. Impida que la mujer realice una actividad laboral o productiva que le genere ingresos. Artículo 250 ter. Violencia patrimonial. Quien por cualquier medio impida, limite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación o la disposición de uno o varios bienes propios de la mujer con quien mantenga una relación de matrimonio o unión libre, será sancionado con multa de 100 hasta 365 días. Artículo 250 Wetter. Sustracción de utilidades de actividades económicas familiares. La persona que disponga unilateralmente de las ganancias derivadas de una actividad económica familiar o disponga de ellas para su exclusivo beneficio personal, en perjuicio de los derechos de su cónyuge o conviviente, será sancionada con pena de privación de libertad de 6 meses a 1 año más multa de hasta el 50% del salario del sancionado hasta 365 días. Capítulo 3. Simplificación del procedimiento penal para delitos de violencia contra las mujeres. Artículo 86. Principios procesales. En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal, deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales. 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la Administración de Justicia,
bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, esta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces, inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y /diagonal o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia. Artículo 87. Directrices de procedimiento. En todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos, se aplicarán las siguientes directrices. 1. Procedimientos de conciliación, que se sujetará a lo establecido en el artículo 46 de la presente ley. 2. Aplicación de un protocolo único de recepción, registro y tramitación de la denuncia. 3. Disposición de medidas de protección para salvaguardar a mujeres en situación de violencia. 4. Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres. 5. Disposición de terapias de rehabilitación para el agresor, que en ningún caso sustituirán la sanción. 6. Disposición de terapias de fortalecimiento para mujeres que estén saliendo del ciclo de violencia. 7. Seguimiento y verificación del cumplimiento de sanciones y terapias dispuestas por la autoridad competente. Artículo 88. Atención permanente. Las y los jueces de instrucción en materia de violencia hacia las mujeres, por turno, deberán estar disponibles las 24 horas para adoptar las medidas de protección y restricción necesarias. Artículo 89. Reserva. El proceso por hechos de violencia es reservado, salvo que la propia mujer, previa información, libre y oportuna, solicite la total o parcial publicidad.
En todos los casos se mantendrá en estricta reserva el nombre de la víctima. Artículo 90. Delitos de orden público. Todos los delitos contemplados en la presente ley son delitos de acción pública. Artículo 91. Declaratoria de rebeldía. En los casos de delitos previstos en la presente ley, se declarará rebelde al imputado cuando no se presente a la primera audiencia señalada por la autoridad jurisdiccional, después de haber sido notificado legalmente. Artículo 92. Prueba. Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica. Artículo 93. Medios alternativos. Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes. 1. Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca ante el juzgado. 2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor. Artículo 94. Responsabilidad del Ministerio Público. Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia. Será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro del plazo máximo de 8 días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por estos. Si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los servicios integrales de atención. La o el fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo. Artículo 95. Prueba documental. Además de otras establecidas por ley, se admitirá como prueba documental cualquiera de las siguientes. 1. Certificado médico expedido por cualquier institución de salud pública o privada, homologado por médico forense. 2. Informe psicológico y /diagonal o de trabajo social, expedido por profesionales que trabajen en instituciones públicas o privadas especializadas en la temática y reconocidas legalmente. 3. Documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles en originales o fotocopias. 4. Minutas o documentos privados. 5. Cartas, mensajes de texto, correos electrónicos u otros obtenidos lícitamente. 6. Cualquier otro documento que conduzca al conocimiento de la verdad. Artículo 96. Valoración de antecedentes de personas fallecidas. Los antecedentes de víctimas o testigos que no puedan comparecer a la audiencia de juicio oral en razón de su fallecimiento, siempre y cuando consten en actas escritas y recibidas según procedimiento, serán valoradas como prueba por la autoridad judicial. Artículo 97. Apreciación de la prueba. Las pruebas pueden ser presentadas junto a la denuncia, contestación, audiencia o antes de emitirse la resolución. La falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda no impedirá la admisión de la misma. Artículo 98. Responsabilidad civil. Ejecutoriada la sentencia, la autoridad judicial procederá a la calificación y reparación del daño civil. Artículo 99. Tercero coadyuvante. 1. En cualquier caso de violencia hacia las mujeres, podrá intervenir una persona física o jurídica, ajena a las partes, que cuente con reconocida experiencia o competencia sobre la cuestión debatida, a fin de que ofrezca argumentos especializados de trascendencia para la decisión del asunto. Su participación podrá ser planteada de oficio, la o el fiscal, por la mujer en situación de violencia o solicitada por él o la experta.
2. Las opiniones expertas se limitan a una opinión que orientará la comprensión del hecho. Podrán presentarse en cualquier momento del proceso, antes de que la sentencia sea dictada y no tendrán calidad de parte ni derecho a cobrar honorarios. Artículo 100. Denuncia o acusación falsa. Quien hubiere sido falsamente denunciado o acusado como autor /diagonal o participe en la comisión de un delito contemplado en la presente ley, podrá iniciar la acción correspondiente, con la resolución fiscal de rechazo de la denuncia o de sobreseimiento, o concluido el proceso con sentencia absolutoria ejecutoriada. Disposiciones transitorias. Primera. Para la implementación de la presente ley, todas las instituciones públicas involucradas deberán: 1. Realizar los ajustes necesarios en sus presupuestos institucionales de la gestión 2013. Adicionalmente, el Tesoro General de la Nación asignará recursos a las entidades del nivel central, de acuerdo a disponibilidad financiera y de acuerdo a los plazos establecidos. 2. Para las gestiones posteriores, el Tesoro General de la Nación asignará recursos necesarios y suficientes a las entidades del nivel central, de acuerdo a disponibilidad financiera para la aplicación integral de la presente ley. 3. Las entidades territoriales autónomas deberán asignar los recursos necesarios y suficientes en sus respectivos presupuestos institucionales. Segunda. Las instituciones públicas y privadas, cuando corresponda, responsables de la atención, protección y sanción en casos de violencia hacia las mujeres, deberán integrar sus respectivos protocolos específicos en un formulario único para la detección y atención de salud, recepción de denuncias, registro, tramitación y seguimiento, del cual cada una empleará la parte que le corresponda y constituirá documento legal válido durante el proceso judicial. Este instrumento deberá ser implementado en un plazo no mayor a 3 meses. Tercera. El Consejo de la Magistratura creará e implementará los juzgados públicos de materia contra la violencia hacia las mujeres, conforme a un orden de prioridades y necesidades definidas de acuerdo a la carga procesal. Cuarta. 1. Para la implementación gradual y progresiva de los juzgados de materia contra la violencia hacia las mujeres, el Consejo de la Magistratura deberá, en un plazo no mayor a 90 días. 1. Diseñar, organizar e iniciar, en la Escuela de Jueces del Estado, la implementación de cursos de especialización en materias de género, derechos humanos y violencia, a fin de contar con el personal judicial capacitado para la implementación de los juzgados contra la violencia hacia las mujeres, a cuyo fin destinará de inmediato los recursos económicos suficientes. Adicionalmente, podrá hacer convenios con universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para implementar una maestría para jueces en esta especialidad. 2. Elaborar los instrumentos necesarios para la calificación, designación y evaluación de juezas, jueces y funcionarios judiciales, a fin de asegurar la designación de quienes cumplan con los requisitos necesarios para el cumplimiento de esta ley. 2. En tanto se hace efectiva la disposición transitoria tercera de la ley del órgano judicial, a través de la implementación gradual y progresiva de los juzgados contra la violencia contra las mujeres, a partir de la promulgación de la presente ley, los jueces de materia penal y de área rural, los juzgados mixtos, conocerán y tramitarán con prioridad los procesos por delitos de violencia, aplicando las disposiciones de la presente ley. Quinta. La Fiscalía General del Estado adoptará las medidas necesarias para la creación de las fiscalías de materia especializadas contra la violencia hacia las mujeres y la dirección forense especializada, para que funcionen dentro de los 3 meses a partir de la promulgación de la presente ley, dentro de los cuales deberán aprobar todos los instrumentos y protocolos para el cumplimiento de sus funciones. Sexta. La Policía Boliviana modificará sus manuales de funciones e implementará la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en un plazo de 3 meses, designando al personal necesario para su funcionamiento en todo el país. Todos los recursos humanos, económicos e infraestructura de las brigadas de protección a la familia integrarán la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, conforme a lo establecido en el artículo 53 de la presente ley. Séptima. El nivel central del Estado adoptará las medidas necesarias para la creación, adaptación y funcionamiento de la institucionalidad prevista por esta ley, en el plazo de 3
meses a partir de su promulgación. Las entidades territoriales autónomas podrán adoptar convenios intergubernativos para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley. Los municipios tipo A podrán aplicar de manera gradual las obligaciones que la ley les asigna. Octava. Todas las disposiciones que corresponden al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal serán incluidas sin modificaciones en ambas normas cuando se proceda a su modificación. Disposiciones abrogatorias y derogatorias. Primera. Se derogan los artículos 308 ter, violación en estado de inconsciencia, 314, rapto impropio, 315, con mira matrimonial, 316, atenuación, y 317, disposición común, del Código Penal. Segunda. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley. Remítase al órgano ejecutivo, para fines constitucionales. Es dada en la sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 27 días del mes de febrero de 2013 años. FDO Lili Gabriela Montaño Viaña, Lucio Marca Mamani, Claudia Jimena Torres Chávez, Marcelina Chávez Salazar. Marcelo William Elío Chávez, Ángel David Cortés Villegas. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los 9 días del mes de marzo del año 2013. FDO, Evo Morales Saima, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Luis Alberto Arce Catacora, Cecilia Luisa Ailón Quinteros, Daniel Santalla Torres Ministro de Trabajo, Empleo y PS. E interino de Defensa, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Iván Aguilar Gómez, Claudia Stasi Peña Claros, Amanda Dávila Torres. Suscripción obligatoria. Decreto Supremo N. Grado 690. 03 de noviembre de 2010, dispone la suscripción obligatoria, sin excepción alguna, de todas las entidades del sector público que conforman la estructura organizativa del órgano ejecutivo, así como de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo su dependencia o tuición, a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para la obtención física de leyes, decretos y resoluciones supremas. Texto de consulta Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Derechos reservados. Copyright 2021 www.gacetaoficialdebolivia.gov.bo